La pregunta en sí es, ¿qué pasa, no? Y desmenuzando esta contradicción con ser marrón, vamos a ver qué es ser marrón y votar al supremacismo blanco, ¿no? Pero para empezar la pregunta, para mí lo principal para Salta sería, ya se metieron el poncho, las guitarras y los bailes folclóricos en el orto y estacionaron a Weben en el esfínter porque ya somos una colonia yanqui. O sea, hoy los salteños, y sobre todo los salteños marrones que votaron... El orgullo de ser trampista. El orgullo de ser trampista. Todo eso en el orto, porque somos una colonia yanqui, ya está, hecha y derecha y de acá por mucho tiempo. O sea, esto recién empieza. Pero bueno, ser marrón y fascista, que es para mí, pensándolo en este territorio, ¿no? Qué lindo combo. Que suena una contradicción, pero es un fenómeno que crece y... Si lo pensamos, por ejemplo, lo pensemos en Brasil, pasó con Bolsonaro, en Estados Unidos, ¿no? Los negros con y los latinos votando a Trump. Y de alguna manera, ¿no? Lo vemos en redes sociales, manifestaciones callejeras, en las declaraciones públicas, ¿no? En el ascenso de estos líderes y estos discursos, ¿no? Cada vez más facho. Bueno, Salta y las provincias del norte han sido históricamente territorios, ¿no? Atravesados por la presencia indígena, la mixtura y lo mestizo, ¿no? También con la herencia afro. En general, ¿no? Y nuestra narrativa oficial siempre ha tendido a invisibilizar, ¿no? Estas identidades, promoviendo una imagen de Argentina o de Salta, ¿no? Como un país o una provincia blanca, y en el caso de Salta, española, ¿no? Por otro lado, el supremacismo blanco es esta ideología basada en las creencias de que las personas de piel blanca son inherentemente superiores a otros grupos étnicos. Ah, ¿no es así? Entonces, merecen dominar social, política y culturalmente. Pensemos que representantes políticos en Salta o una figura como un gobernador ha sido marrón en la historia de Salta. Juan Carlos. ¿Puedo decir? No, Juan Carlos, bueno, ¿qué es ser marrón? Ahora definamos la marronesa. Pero ahí está. En realidad es una discusión, ¿no? Medio border, porque, nada, puedes incluso hasta ser anti-woke, plantearlo en los términos de lo marrón, porque lo marrón es una identidad que uno se autopercibe. No es alguien que, o sea, como podría decirte, o como lo que se utiliza en Salta como el negro. Me pregunta qué marrón hubo. ¿Juan Carlos? Bueno, acá es marrón, específicamente... todavía sigue siendo marrón, por color, no se destiñó, boludo, al día de hoy. Por color de piel, sí, y por cierta fisonomía, características del cuerpo, de la cara, ¿no? Que te acercan a estos niveles de mixtura, ¿no? Porque no estamos hablando de una cuestión étnica o de cómo se reconocen, por ejemplo, en el censo. Ni siquiera tiene que ver con ser pobre, por ejemplo, porque hay marrones con mucha guita, ¿no? En Salta, sobre todo. Bueno, hay un marronismo potentado que no puede entrar al Club 20, por ejemplo. Por más que sean multimillonarios. Pero ahí no se reconocería marrón, porque el marrón también es una categoría política que disputa ese supremacismo blanco, ¿no? ¿Por qué el supremacismo blanco y las ultraderechas? Y cómo lo vinculamos con Milei y obviamente con La Libertad Avanza, ¿no? Hablan de restricciones migratorias basadas en origen étnico y cultural, bueno, en Salta y específicamente con el gobierno de Milei, ¿no? Bueno, la estrategia política del supremacismo blanco en general es atraer a votantes de sectores marginalizados, como podemos pensar marrones y pobres, o inmigrantes, ¿no? Con esta idea de la capacidad de ascenso social que te podría traer, ¿no? Esa ultraderecha, siempre y cuando vos te sumes, ¿no? A ese supremacismo blanco en condiciones de inferioridad, porque lo que hace el supremacismo blanco todo el tiempo es hablar de recuperar los valores occidentales. O sea, es lo que hace. Pero vos estás hablando un poco Milei. de cómo el supremacismo blanco o este pretendido supremacismo blanco convence al marrón de que no lo es, digamos. O que puede dejar de serlo. No, en realidad, ¿se asume el marrón como marrón frente a la propuesta de los libertarios o no? Digo, ¿se entiende que sería pateado en el piso por el gordo Dan, por ejemplo, despreciado y escupido en la cara por la propia nazistoide de Emilia Orozco, ponele? Bueno, claramente no. No hay una conciencia del ser marrón en términos políticos. O sea, no se dan cuenta que si pudieran le contaminarían el agua para matarlos a todos. Exactamente. Digamos, no lo entienden. No lo entienden, claramente no, por eso votan, o queda de lado, ¿no? Por eso hay como esa idea o esa necesidad de quiero pertenecer al Club 20, claro, ¿no? O quiero ir a la Universidad Católica de Salta, ¿no? Que eran, si querés, como espacios tradicionales en el que había una fuerte exclusión del marrón, pero hoy no, la idea o la conducción del marrón en una clase social media o media alta, bueno, te abre otras posibilidades, ¿no? Bueno, estos discursos de supremacistas marcan, ¿no? Algo que pasa en Salta, que lo consideramos como la herencia hispánica o española. En su momento, cuando yo tenía, ¿no?, a cargo en la municipalidad
el área de asuntos extranjeros y trabajábamos con las comunidades extranjeros. Con las comunidades migrantes, ¿no? Tenía discusiones fuertes, por ejemplo, con los representantes de la sociedad española que insistían con celebrar el Día de la Hispanidad, que yo siempre me opuse ideológicamente por una cuestión política. Un par de marrones para que hagan de negrito bueno, y de vendedoras de empanadas. El discurso sin marrones no hay posada. Bueno, yo tenía una persona que trabajaba conmigo, ¿no? Medio marroncita. Bien marrón, y que el presidente en ese momento de la Sociedad Española de Salta, en las discusiones que tenían de por qué no íbamos a izar la bandera española, le terminó diciendo, y textual, agradecé que te dimos el apellido. Hacía como agradecé, India, que te dimos el apellido. Claro. ¿No? González, porque ¿de dónde habría salido tu apellido? No. Y un montón de de cosas como bastante fuertes que vos decís, o sea, tan instalado está en Salta, ¿no? Este supremacismo blanco colonial. No, hay estudios que no terminan de ser un censo, ¿no? Porque, por ejemplo, el censo dice que el 10% de la población salteña se reconoce como descendiente de pueblo originario o... ¿Cuánto me dijiste? 10% de reconocimiento cuando te preguntan. Pero hay otros estudios y también, sobre todo, cruzando información con situaciones de discriminación por color de piel, el 27% dice que alguna vez fue discriminado por marrón en Salta, ¿no? Y después hay otros estudios que son más sociológicos, antropológicos o encuestas que hablan de que la identidad o por color de piel no blanco, si vos sumás como todos los otros colores de piel, que no hablamos de raza porque está cancelada la idea de raza, ¿no? De seguir hablando, aunque está de nuevo en boga con los discursos de derecha, sobre todo en España, con Vox a la cabeza, hablando, ¿no? Del Día de la Raza. Bueno, la tenés a Villarruel hablando del Día de la Raza. Este año el gobierno de Milei también habló del Día de la Raza, ¿no? Y volvemos a esta idea meritocrática, si querés, de las razas y la dominación colonial. Pero en Salta habría un 47% de personas, si querés, marrones o de una diversidad de color de piel que no es la blanca, ¿no? Entonces... somos un poquito menos de la mitad, entonces, digamos. Un poquito menos de la mitad los marrones. Y sí, solo el 10% se reconoce marrón. O sea que tenemos un 40% de gente que no asume su marronés. Cuestión cromática, claro. Entonces, el marrón fascista no nace, sino que se fabrica. Y se fabrica con pobreza, con escuela rota, con iglesia punitiva, con influencia reaccionario, con abandono estatal y con falta de cultura propia, con miedo y con desesperación. No, o sea, casi es un estudio, una elaboración industrial del marrón, digamos, la factoría. Bueno, pero si vos lo pensás, ¿cuál es la construcción de la cultura en Salta? ¿No? O sea, ¿qué pasa con el carnaval o con un montón de manifestaciones culturales que tienen un origen mucho más, si querés, local, marrón, o sea, y perdiendo el miedo a decir marrón, ¿no? Con respecto en oposición a lo blanco, que son, ¿no? Como desmerecidas, o sea, queda por ahí, o solamente voy a hacer el estudio antropológico del indio y cuento la historia del indio, ¿no? Desde ese lugar. Claro, ¿por qué no están los restos? ¿Por qué no hay una momia, por ejemplo, no sé, San Martín, en algún lugar, ¿no? ¿Por qué no lo momificamos a Güemes en algún momento y lo ponemos en el Museo de Baja Montaña? De Baja Montaña. Museo Ballisto de Próceres, una cosa así. Pero bueno, esta idea de la identidad marrón que planteo tiene que ver, ¿no? Como una respuesta colectiva a este racismo estructural y a la invisibilización de las identidades racializadas en Argentina, ¿no? Un movimiento que, como movimiento político, si querés, en toda Latinoamérica, busca visibilizar y reivindicar las experiencias de las personas racializadas, ¿no? Personas que se reconocen como no blancas, ¿no? Y todo lo que acontece a estructuras patriarcales, coloniales, de supremacismo blanco, y que lo vemos, si querés, con un pibe morocho, marrón, y un pibe blanco, vestidos de la misma manera, si querés, onda turrito, ¿a quién va a perseguir la policía? Obviamente al marrón. Claro, sí. Bueno, o sea, y toda esa lógica construida del supremacismo blanco opera, ¿no? En todos nosotros, seamos marrones o blancos. Existe, ¿no? Como este consenso velado de que en Salta no somos marrones. Y no hay un reconocimiento, ¿no? Y bueno, como te decía, tenemos este antecedente del Club 20, bueno, todo lo que se habló en su momento de si a Romero le dejaban entrar o no entrar al Club 20 por marrón, ¿no? Que fue una discusión
del círculo rojo político de Salta en su momento. momento. A mí me contaron una vez, boludo, que a Manolo Brizuela, que era ministro de gobierno, uno de los hombres fuertes durante la época romerista, le metieron 257.000 bolillas negras, porque ahí opera así. Vos ponés una bolilla blanca, un voto a favor, y creo que una bolilla negra son 8 votos en contra, una cosa así. Bueno, tenía 6 u 8 generaciones para remontar la cantidad de bolillas negras que le habían metido a un tipo que estaba forrado en guita, que tenía un montón de poder, y que sin embargo decía, no, papá, sos Brizuela y sos marrón, digamos, ¿entendés? O sea, no me acuerdo el color de piel. Vaya para allá, mi amigo, vaya para allá. Tampoco es tan marrón, creo que es un poco más café con leche que yo. Ahí bueno, está. ese es un meme. Muy buena, bueno, para los que no están bien y están escuchando la radio, hay una placa acá de Griffin, de padre de familia. Dice, haciendo un test. Ok, para el blanco, el cremita y el color magenta, ponele. O el color piel, okay, ¿viste? Cuando el ocre, el marrón y el negro, obviamente. Cuando íbamos a la escuela, ¿no? El color piel. Bueno, test de reconocimiento marrón, si que se quiere como un juego de conciencia, ¿no? ¿Cuántas veces dijiste mi piel es morena sin decir soy marrón? ¿Cuántas veces dijiste, bueno, mi piel no es blanca? Yo soy piel morena. No, bueno, yo me reconozco no blanco. Para mí soy no blanco. Yo no, qué sé yo. ¿Te enseñaron a protegerte del sol o a no quemarte para no oscurecerte? No me hizo falta nunca, mi ciela, ¿no? Porque, bueno, a mí me encantaba estar quemadito. Eso era lo que se decían, ¿no? Que por ahí las viejas de antes decían, no, ponete el protector porque vas a quedar negro. Yo la otra vez vi un video de un nene que no quería salir al sol, boludo, y que el padre discutía y decía, hijo de puta, no lo puedo sacar a la pileta porque no quiere ser negro. El pibe era hijo de un marrón oscuro, digamos, y no quería ser negro. Estaba indignado con la idea de ser negro. Y esto que vos decís, que parece una estupidez, posta lo relacionaba y decís, no me quiero quemar. Bueno, quiero conservar así, amigo. ¿Sentís que tus rasgos andinos o tus raíces indígenas son motivo de orgullo o de corrección? En mi caso, orgullo, pleno. Bueno. Yo tengo una esquina en La Paz, mi vida, soy alto bolita. La Paz, la esquina Murillo, más bolax que yo no hay, amigo. ¿Y a quién ves cuando mirás los cargos públicos, los paneles de TV, los influencers del norte? O sea, hay esto, no sé, en la Cámara de Diputados. Si tenemos que hacer, ¿no? Como esto, como para visibilizar y mapear la sobrerepresentación blanca, ¿no? Como esto, como poner en disputa esto contra el supremacismo blanco, en palabras de marrones, porque eso es lo que pasa con el mileísmo en Salta y en todo el norte. Sí, es contradictorio, o sea, de eso se trata. O sea, como vos, como marrón, estás avalando el discurso del supremacismo blanco, claro, que es antimarrón. O sea, que si cuando vos lo empezás a patearían. repetir, sentís que te vas despintando. O sea, hay como una cuestión que a partir de tomar la verba libertaria, empezás con tu decoloración. Mirá, de alguna manera, es la Michael Jacksonización de la política, digamos. Bueno, si vos querés hacer un cuadro de doble entrada, para tener indicadores observables, porque esto obviamente es polémico hablar en estos términos del color de piel, porque obviamente entramos como en todas estas discusiones cancelables en términos de racismo. Entonces, por ejemplo, tono de piel, desde la piel clara rosada hasta la piel cobriza o bronce medio oscura, como indicadores para ver cuán marrón, ¿no? Estructura facial, nariz ancha o recta, pómulos altos, podríamos ojos hacer aledrados, así como este muestrario de pintura, podríamos armar, ¿no? Sí. Un marronómetro, cosa que vos lo pongas en algún lugar y uno vaya y se considere ahí, vea realmente y tome conciencia de su realidad. Y ponerle grande que ¿qué diga, niveles sí, de marrones hay? Decirle no al supremacismo. Si sos marrón, decirle no al supremacismo. Claro, bueno, esa sería la campaña. Un afiche claro, largo, como una cosa para medirse la altura, pero bueno, con cuestión ejemplo, cromática. mujeres... Vos pones el brazo y vas bajando, así, ahí está, tomo conciencia de clase, no puedo votar a los libertarios. Digamos. Además, debería haber una ley. Pero que no, perdón, me meto, que no entra, amigo. Padre de Roberto Romero decía los negros con los negros, los cholos con los cholos. No sé. No era esa fue la la frase de Roberto Romero. Una frase segregacionista. Sí, o ubicacionista, si querés. No bueno, sé. Y vos tenés, por ejemplo, el origen familiar o comunitario, o sea, cómo se constituye tu familia, bueno, la estructura facial, el acento andino, uso de palabras que tengan que ver con los pueblos originarios, sectores laborales donde se concentran, ¿no?, los fenotipos marrones, trabajo rural, construcción, servicio doméstico, feria, frente a espacios de poder, política, empresas, medios. Cómo la persona se nombra, ¿no? Salteño, colla, boliviano, mestizo, negro, bueno, son todos tipos indicadores que podríamos, ¿no?, generar en una matriz para hacer este análisis, si querés, sociocultural de la marronés en Salta cruzada con el discurso del supremacismo blanco. Marrón, boludo. Nunca hubo. No, porque no hay un lista reconocimiento. Blanca, lista blanca es la más elegida siempre, ¿no? Pasafá más o menos, bueno, lista azul. Viene a ser la otra. Siempre son esos los colores. Nunca había una lista negra, por ejemplo. ¿Por qué nunca se postuló una lista negra?
O una lista marrón, obviamente no hay en ningún lugar he visto que se elija lista marrón y en un centro de estudiantes, digamos, la competencia. Fundemos el partido marrón. El partido marrón, de los marrones, no supremacistas blancos. Nosotros nos estamos sumando a fenómenos que ya vienen pasando con esta adherencia, ¿no?, de poblaciones estigmatizadas, como los marrones, o lo que acá en Salta constantemente el discurso del negro, o vos pues sos negro, o el negro de mierda, o lo que sea, o estos negros. Bueno, viene, a pesar de que no son negros, porque el negro es otro, sería otro fenotipo de constitución física, pero viene pasando en Estados Unidos con Trump, ¿no?, con esta adhesión al discurso del supremacista blanca, pasó con Bolsonaro y una gran cantidad de afrobrasileros, ¿no?, militando al bolsonarismo, y acaba de pasar en Bolivia, ¿no?, con el candidato Paz Pereira, que ganó. También, si bien no llega, ¿no?, a ese nivel de ultraderecha todavía, ¿no?, porque ahí ya lo están operando a Milei para que sume a Bolivia a este eje feudofascista trampista. Pero bueno, ¿no?, en general, ¿no?, que aparecen como en estos discursos a los que adhieren, ¿no?, las poblaciones estigmatizadas como marrones, es la blanquitud aspiracional, ¿no? Por ejemplo, en sociedades coloniales como Bolivia, esto es increíble que estés hablando de una blanquitud aspiracional, aspiro a ser blanco, claro, o a ser como los blancos, ¿no? Bueno, el colonizado sueña con ser el colonizador, sería, ¿no?, un poco la síntesis. En Argentina eso significa desear ser blanco, o por lo menos parecerlo, hablar como él, votar como él, odiar como él, odiar a los negros, a los pobres, a los indios, a las trabas, odiarse a sí mismo sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, estas promesas también de movilidad económica, ¿no?, si querés, muchos votantes marrones priorizan, ¿no?, dentro del discurso de supremacismo blanco, estas ventas que te hacen de priorizar oportunidades de trabajo, regularización migratoria, seguridad económica, y si un candidato blanco encarna, ¿no?, esa idea de eficiencia y orden a la que, por una cultura de ser sujeto dominado históricamente desde la conquista española, bueno, ¿no?, esta cultura marrón del conquistado, del colonizado, bueno, también te lleva, ¿no?, a votar esta promesa de orden y estabilidad que tuvo en ese lugar de dominado durante los últimos 500 años. La pregunta es si en 2027 arrancará una era de marrones fascistas gobernando la provincia. Me parece una buena campaña, ¿no? Tomar conciencia de tu color marrón, de piel. Vamos con el partido marrón. Y que el supremacismo blanco te quiere aniquilar. Alguna vez tiene que llegar un tac-tac a un ministerio. Y no que el supremacismo mal, blanco te quiere matar, te persigue. O sea, vos estás avalando el supremacismo blanco, que está representado, que si querés, gustosamente te mataría a patadas en el piso. Y que te mata, que lo hace constantemente cuando están las fuerzas de seguridad persiguiéndote por color de piel. O sea, eso pasa. Lo contaba un actor el otro día. Bueno, ¿viste? lo que le pasó. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama el vaguito. Bueno, un peticito que siempre hace de yuto, digamos, y de marrón. Porque marrón es un actor marrón, digamos. Así como Darín hace de Darín, este hace de marrón, bueno, digamos. Y de hecho, se tomó tan bien el personaje que la cana lo persigue en la calle, a pesar de ser famoso, inclusive, y le chupa un huevo. Ahí tenés un claro ejemplo de supremacismo blanco instalado hoy en la política, utilizando las herramientas de policía del Estado, persiguiendo marrones, ¿no? Y hablamos de marrones para hablar sin eufemismo, no empezar a hablar de persona de color, no, claro, chao, hablemos sin eufemismo, porque estamos sacando el calzoncillo acá, estamos parados en el reconocimiento de un movimiento político que llama a reconocerse marrones, con todo lo que implica, ¿no?, con esta lucha de poder frente al supremacismo blanco.